Capítulo 2 de la nacionalidad mexicana por nacimiento. Los mexicanos por nacimiento, a los que el otro Estado considera también como sus nacionales, y que pretenden acceder al ejercicio de algún cargo o función para el que se requiera tener únicamente la nacionalidad mexicana por nacimiento, deberán tramitar ante la Secretaría su certificado de nacionalidad mexicana y realizar por escrito las renuncias y protestas. Para la expedición del certificado de nacionalidad mexicana, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos. 1. Ser mayor de edad y en uso de sus derechos civiles. 2. Presentar original de la solicitud debidamente requisitada y firmada. 3. Exhibir copia certificada de su acta de nacimiento expendida por la Oficina del Registro Civil Mexicano. 4. Presentar original de una identificación oficial vigente con fotografía. Por ejemplo, el pasaporte mexicano, la credencial de elector, la cédula profesional, la cartilla del Servicio Militar Nacional o la cédula de identidad ciudadana. 5. Entregar dos fotografías iguales recientes a color, tamaño pasaporte. 6. Entregar el comprobante del pago de derechos correspondiente. 7. Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada para realizar el trámite es correcta y concuerda con la documentación presentada para el mismo fin. Una vez que el interesado haya cumplido con todos los requisitos señalados en este artículo, la declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento se expedirá en un día hábil. La soberanía de las personas. 1. Concepto. Se entiende como soberanía de las personas a la relación transfronteriza que existe entre un Estado y sus ciudadanos. La soberanía sobre las personas les concede a un Estado la facultad de determinar el estatus jurídico de que deben de tener las personas físicas y morales que pertenecen al pueblo del Estado. 2. La nacionalidad. Se refiere a la calidad de miembro de las personas. La misma representa una relación de derecho y obligaciones entre los ciudadanos y su Estado. Esta relación se determina por el derecho nacional de los Estados y no por el derecho internacional público. 3. La doble nacionalidad. Una doble nacionalidad puede surgir cuando en la misma persona confluyen los principios de ius soli y de ius sanguíneo. La doble nacionalidad lleva a conflicto entre los dos estados que han otorgado la nacionalidad al mismo sujeto y por lo mismo el derecho internacional establece los instrumentos para evitar dicho conflicto. 4. Los apátridas. Los apátridas son personas que no tienen nacionalidad alguna, debido a que no cumplen con los requisitos que las legislaciones internas de los estados establecen. Deben cumplir sus nacionales. 5. La nacionalidad de las personas morales. Para determinar la nacionalidad de las personas morales existen 4 teorías del DIP. 1. La teoría del lugar en donde se encuentra la sede de la administración de la empresa. Sostiene que la empresa es nacional del país en donde dicho lugar se ubica. 2. La teoría de la fundación o incorporación. Sostiene que la nacionalidad de la empresa se determina con base del país con cuyas reglas jurídicas se ha constituido la misma. 3. La teoría del control. Establece que la nacionalidad de una empresa se determina con base de nacionalidad de los accionistas que detentan la mayor parte de las acciones de la empresa. 4. La teoría del centro de las actividades económicas. Pretende fundar la nacionalidad de una empresa en el estado donde se lleva a cabo las actividades económicas más importantes de la misma. Punto número 6. La protección diplomática. Bajo el concepto de protección diplomática se entiende la protección de personas físicas o morales en contra de los actos públicos, llevando a cabo por un Estado del que no son nacionales y que violan el derecho internacional. Artículo 22. Cuando la Secretaría presuma que existen elementos que puedan configurar los supuestos de pérdida de nacionalidad mexicana por naturalización, se estará a lo siguiente. 1. Se notificará personalmente al interesado el inicio del procedimiento de pérdida de nacionalidad mexicana por naturalización, otorgándole un término de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surtan efectos la notificación. 2.
En su escrito, el interesado deberá declarar bajo protesta de decir verdad los bienes inmuebles de su propiedad en el territorio nacional. 3. Del escrito señalado en la fracción anterior, se dará visita a la Secretaría de Gobernación para que emita la opinión correspondiente. 4. Una vez que haya sido otorgado al interés de su garantía de audiencia, ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas, si existieren y recaba la opinión de la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría dictará la resolución que corresponda. Artículo 23. La persona que pierda la nacionalidad mexicana por naturalización y haya adquirido inmuebles fuera de la zona restringida o obtenido concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en territorio nacional, deberán dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la resolución realizar el trámite previsto. Ley de Nacionalidad Mexicana. La última actualización de documento fue hecho por el expresidente de los Estados Unidos mexicano, Ernesto Zedillo Ponce de León. El capítulo 2 de la nacionalidad mexicana. Por nacimiento. Los mexicanos fuera de su territorio o que ingresen a él se hace ostentándose como mexicanos aun cuando tengan otra nacionalidad y actuarán como tales en actos jurídicos. El capítulo 3 sobre la nacionalidad mexicana. Por naturalización. El extranjero naturalizado deberá presentar solicitud a la Secretaría, formular renuncias al artículo 17 del ordenamiento, aprobar cabo español, que conoce la historia y está integrado por la última. Por último, acreditar su residencia. El capítulo 4. Pérdida de nacionalidad mexicana por naturalización. Se otorga por prueba evidencia del interesado. Capítulo 5. Infracciones y sanciones administrativas. Se sancionará con multa con cantidad dependiendo de la falta. Capítulo 3 de la nacionalidad mexicana por naturalización. La residencia en territorio nacional se acreditará con el documento migratorio del inmigrante o inmigrado, expedido por la Secretaría de Gobernación, con excepción de los solicitantes a los que se considere refugiados. Todo extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá acreditar que sabe hablar español, que conoce la historia del país y que está integrado a la cultura nacional, por la cual deberá presentar y aprobar los exámenes. Para naturalizarse mexicano, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 20 de la ley, el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos. 1. Ser mayor de edad y en uso de sus derechos civiles. 2. Presentar original de la solicitud debidamente requisitada y firmada. 3. Exhibir original del documento migratorio vigente. 4. Entregar copia certificada del acto de nacimiento extranjera. 5. Presentar original del pasaporte extranjero. 6. Presentar una carta, bajo protesta de decir verdad, señalado con claridad el número de salidas y entradas que ha realizado de él y hacia el país en el término legal que corresponda. 7. Entregar constancia o certificado de no antecedentes penales. 8. Presentar el comprobante del pago de derechos correspondiente. Reglamento de la Ley de Nacionalidad. Capítulo 1. Disposiciones generales. El presente reglamento tiene por objetivo principal el reglamentar la Ley de la Nacionalidad. Su aplicación e interpretación para efectos administrativos corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Ley de Nacionalidad se entenderá por Declaración de la Nacionalidad Mexicana por nacimiento. La Secretaría podrá verificar ante la autoridad correspondiente la existencia de documentos probatorios de la nacionalidad mexicana. El interesado que haya entregado documentación con irregularidad deberá presentar a la Secretaría cualquiera de los siguientes documentos. 1. Copia certificada expendida por la Oficina del Registro Civil Mexicano del acta de matrimonio de los padres, si estos se casaron en territorio nacional. 2. Copia certificada expendida por la Oficina del Registro Civil Mexicano del acta de nacimiento de un hermano mayor, si nació en territorio nacional y fue registrado dentro del primer año de edad. 3. Copia certificada expendida por la Oficina del Registro Civil Mexicano del acta de nacimiento del padre o madre mexicano.
4. Constancia expedida por la autoridad migratoria. 5. Consejo notarial de la partida religiosa. Artículo 19. En los supuestos previstos de la fracción 3 del artículo 20 de la ley, el adoptante, adoptantes o bien los que ejerzan la patria potestad sobre el menor deberán cumplir con los siguientes requisitos. 1. Presentar original de la solicitud debidamente requisitada y firmada. 2. Para aprobar la nacionalidad del adoptante o de los que ejerzan la patria potestad, deberán presentar alguno de los siguientes documentos. Inciso A. Acta de nacimiento expedida conforme a lo establecido de las disposiciones aplicables. Inciso B. Certificado de nacionalidad mexicana. Inciso C. Carta de naturalización. Artículo 20. Quien en su minoría de edad fueran extranjeros adoptados o descendientes hasta el segundo grado, sujetos a la patria potestad de mexicanos que no fueran naturalizados mexicanos, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción 3 de la ley, podrán hacerlo dentro del año siguiente, contando a partir de su mayoría de edad, conforme a la legislación mexicana. Para tal efecto deberán cumplir con los siguientes requisitos. 1. Para probar la nacionalidad del adoptante o de quienes ejercieron la patria potestad, el interesado deberá presentar alguno de los siguientes documentos. Inciso A. Acta de nacimiento expedida conforme a lo establecido de las disposiciones aplicables. Inciso B. Certificado de nacionalidad mexicana. Inciso C. Carta de naturalización. Artículo 21. Una vez que la Secretaría reciba del extranjero la solicitud de carta de naturalización y todos los requisitos señalados en la ley y el presente reglamento, se estará a lo siguiente. 1. De conformidad con el artículo 23 de la ley, la Secretaría, en un término de 15 días hábiles, dará vista a la Secretaría de Gobernación para que emita su opinión respecto a la solicitud de naturalización. 2. Una vez que la Secretaría haya recibido la opinión de la Secretaría de Gobernación, deberá resolver la expedición de la carta de naturalización en un término de 90 días naturales. 3. Si la Secretaría resuelve favorablemente sobre la expedición de la carta de naturalización, el interesado deberá formular por escrito las renuncias y protestas que establece el artículo 17 de la ley. Capítulo 5 de las sanciones administrativas. Artículo 41. Se considerarán infracciones administrativas al presente reglamento las siguientes conductas. 1. Cuando el solicitante presente documentos apócrifos o alterados, distintos a los señalados, así como mala fe en la que se conduzca al realizar el trámite para hacer caer en error a la Secretaría. 2. Cuando el solicitante haya ocultado a la Secretaría el hecho de que haya declarado auto de formal prisión o de su sujeción al proceso, así como el tener antecedentes penales en México o en el extranjero. 3. Cuando el solicitante presente documentos que haya obtenido de manera fraudulenta. Artículo 46. La imposición de las sanciones será sin prejuicio de que, en caso de responsabilidad penal, la Secretaría presente la denuncia respectiva ante las autoridades competentes. Ejemplos. Inciso A. La nación gitana no está asentada en un estado propio. Esto significa que no tiene una constitución que reconozca a los habitantes de ese territorio como gitanos. Por lo tanto, la pertenencia al grupo está dada por los orígenes y tradiciones de las personas. Inciso B. La nación china, española y chilena están vinculadas a la autoridad estatal. Estas nacionalidades deben documentarse mediante un certificado que emita el Estado a aquellos que cumplen con una serie de requisitos determinados. Inciso C. En otros países permiten que a los hijos o nietos de sus habitantes nacionales hereden su ciudadanía. Esto también se aplica a aquellos que hayan nacido en otros países, hayan o no pisado las tierras de sus ancestros. La nacionalidad puede determinarse por el espacio geográfico, la legislación o las autoridades estatales. Nacionalidad activa. Una persona puede contar con dos nacionalidades, sin embargo solo tiene derechos y obligaciones con una de estas a la vez. Para el derecho privado, la nacionalidad es uno de los estados civiles y de ciudadano, y esto le genera derechos y obligaciones. Tipos de nacionalidad. Nacionalidad original es aquella en que se adquiere al nacer. Cada sistema jurídico combina dos aspectos para determinarlas.
el ius sanguineus, el derecho sanguíneo. La estirpe a la cual pertenece cada individuo, siguiendo el criterio que establece que una persona hereda la nacionalidad de su madre o su padre. Otra es el ius soli, el derecho del suelo. Se trata de asignar a una persona la nacionalidad que corresponde al territorio en el cual nació. Nacionalidad derivativa. Surge en una modificación en la originaria. Un individuo puede obtener una nacionalidad en particular a través de estos tres caminos diferentes. 1. Si se le concede un estado en el cual se traslada. 2. Residiendo durante un plazo determinado en país y respetando sus leyes. 3. Por su propia decisión. La nacionalidad derivativa puede perderse en casos muy graves regulados por la legislatura de cada país. Capítulo cuarto. Libros de registros de los documentos de nacionalidad mexicana por nacimiento y por naturalización. Artículo 24. Los documentos de nacionalidad mexicana por nacimiento y por naturalización serán concentrados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, a través de medios informativos y en libros de registro. Los libros de registro se clasificarán en 1. Declaratorias de nacionalidad mexicana por nacimiento. 2. Certificados de nacionalidad mexicana. 3. Cartas de naturalización. Artículo 25. Los libros de registro de documentos de nacionalidad mexicana por nacimiento y por naturalización serán anuales. Artículo 27. La documentación generada con motivo de la expedición de los documentos de nacionalidad mexicana por nacimiento y por naturalización se integrará en expedientes conforme a la normativa aplicable. Artículo 28. La declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento, expedidas en las representaciones de México en el exterior y en las delegaciones de la Secretaría, se concentrarán en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría. Artículo 29. La representación de México en el exterior y las delegaciones de la Secretaría mantendrán un registro electrónico de los trámites atendidos en sus oficinas para la expedición de documentos de nacionalidad. Artículo 30. Para la integración de los libros de registro de certificados de nacionalidad mexicana, se seguirá el mismo procedimiento de los dos artículos anteriores. Artículo 31. La expedición de cartas de naturalización corresponde únicamente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría. Artículo 32. Los libros de registro de cartas de naturalización se integrarán de acuerdo a la fecha de expedición del documento y se mantendrá un registro electrónico de los trámites atendidos. Artículo 33. En la expedición de los documentos de nacionalidad mexicana por nacimiento y por naturalización, antes de que sean entregados a sus titulares, deberán ser revisados por estos. En caso de detectarse error ortográfico, gramatical o de omisión, se procederá a efectuar la corrección correspondiente. Artículo 34. La aclaración de los documentos de nacionalidad mexicana por nacimiento y por naturalización procederá directamente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría cuando a la expedición del documento correspondiente. Artículo 35. La rectificación de los documentos de nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización únicamente se realizarán en virtud de una sentencia que haya causado ejecutoria que la justifique. Artículo 36. Las aclaraciones y ratificaciones de los documentos de nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización se gestionarán en la oficina ante el cual se tramitó el documento. Artículo 37. Las aclaraciones y ratificaciones de los documentos de nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización se harán mediante anotaciones al calce de estos. La soberanía de las personas. 1. Concepto. Se entiende como soberanía de las personas a la relación transfronteriza que existe entre un Estado y sus ciudadanos. La soberanía sobre las personas les concede a un Estado la facultad de determinar el estatus jurídico de que deben de tener las personas físicas y morales que pertenecen al pueblo del Estado. 2. La nacionalidad. Se refiere a la calidad de miembro de las personas. La misma representa una relación de derecho y obligaciones entre los ciudadanos y su Estado.
Esta relación se determina por el derecho nacional de los estados y no por el derecho internacional público. 3. La doble nacionalidad. Una doble nacionalidad puede surgir cuando en la misma persona confluyen los principios de ius soli y de ius sanguíneo. La doble nacionalidad lleva a conflicto entre los dos estados que han otorgado la nacionalidad al mismo sujeto y por lo mismo el derecho internacional establece los instrumentos para evitar dicho conflicto. 4. Los apátridas. Los apátridas son personas que no tienen nacionalidad alguna, debido a que no cumplen con los requisitos que las legislaciones internas de los estados establecen. Deben cumplir sus nacionales. 5. La nacionalidad de las personas morales. Para determinar la nacionalidad de las personas morales existen cuatro teorías del DIP. 1. La teoría del lugar en donde se encuentra la sede de la administración de la empresa. Sostiene que la empresa es nacional del país en donde dicho lugar se ubica. 2. La teoría de la fundación o incorporación. Sostiene que la nacionalidad de la empresa se determina con base del país con cuyas reglas jurídicas se ha constituido la misma. 3. La teoría del control. Establece que la nacionalidad de una empresa se determina con base de nacionalidad de los accionistas que detentan la mayor parte de las acciones de la empresa. 4. La teoría del centro de las actividades económicas. Pretende fundar la nacionalidad de una empresa en el estado donde se lleva a cabo las actividades económicas más importantes de la misma. Punto número 6. La protección diplomática. Bajo el concepto de protección diplomática se entiende la protección de personas físicas o morales en contra de los actos públicos, llevando a cabo por un Estado del que no son nacionales y que violan el derecho internacional.